Hoy toca hablar de Stuttgart y de cómo está teniendo su arranque de temporada y de lo que va a ser, por supuesto, el debut del próximo jueves por la UEFA Europa League cuando reciba al Celta de Vigo. Hablando un poco de lo que tiene que ver con el proyecto que continúa Sebastián Jones, cómo ha sido el mercado de pases y, por supuesto, hacer hincapié en si tiene plantel suficiente y a qué puede aspirar esta temporada jugando triple competencia. Así que hablamos de esto y mucho más. Ahora sí, comenzamos. Lo dicho, hoy toca hablar del Stuttgart, de uno de los proyectos que más está creciendo o que más ha crecido en las últimas 2-3 temporadas dentro del fútbol alemán, recordando lo que fue hace 2 temporadas atrás, cuando el club hace una campaña totalmente histórica al mando de Sebastián Jones, termina segundo, termina subcampeón detrás de aquel Leverkusen Alonso que termina siendo campeón invicto por primeras en su historia. Y hoy toca hablar de lo que está haciendo su arranque de temporada y lo que es un poco la continuidad de este gran proyecto que lógicamente tiene como positivo que la temporada pasada, recordemos que es cierto que juega Champions, no hace un buen torneo, la verdad que al equipo le termina costando mucho, me parece que el calendario tan cargado, el hecho de jugar un torneo que no está acostumbrado, le termina pasando factura, pero que a final de cuentas en Bundesliga termina octavo, termina redondeando más o menos una buena temporada, en la cual tuvo muchos altibajos, en la cual lógicamente también tuvo bajones de niveles bastante pronunciados de varios futbolistas que habían sido importantes, también bajas muy duras como fueron las de Guirassy, las de Antón y demás, pero que la temporada al fin y al cabo terminó de buena manera con ese título de la DFB Pokal, que significó por supuesto un título muy importante para lo que es el proyecto del club, para lo que es lógicamente la historia del Stuttgart en este siglo XXI y también lógicamente porque le dio el pase a jugar en Europa por segundo año consecutivo. Lo he dicho, el año pasado jugó Champions y esta temporada le va a tocar ya el próximo jueves debutar por la UEFA Europa League. Un equipo que si lo comparamos 2 temporadas atrás con aquella gran campaña que antes hablaba, vamos a ver que ha cambiado bastante en el sentido de que se le han ido futbolistas, caso lo he dicho Antón, caso Hiroki Ito, caso Guirassy, caso Enzo Milot en este mercado, y que también ha tenido futbolistas que en aquella temporada tuvieron un rendimiento espectacular, que fueron totalmente decisivos y muy importantes dentro de aquel plantel, y que esta temporada o que en este año siguen dentro del plantel, pero que no son tan importantes, que han bajado su nivel, ya sea por una cuestión de que por ahí aquella temporada dieron su mejor versión y que después no la pueden sostener, o por algún tipo de lesión que también los ha mermado física y futbolísticamente. Por ejemplo, vayamos un poco al nombre por nombre. Bagnoman, que en aquella temporada fue importante, que es cierto que por ahí fue de los menos eh, jugadores brillantes de aquel equipo, pero sí tuvo una buena temporada. Bueno, hoy es cierto que está como titular, que el otro día, ante San Pablo fue suplente, pero que no es tampoco ese futbolista que ha dado un paso adelante, no es un jugador que haya terminado de explotar. Incluso se había hablado de que se podía ir, bueno, después terminó renovando, pero es un jugador que no tiene el nivel que tuvo sí hace 2 años atrás. Por ejemplo, lo he dicho, pues en defensa, la baja de Antonio Ladito han sido muy importantes. Después tenés casos como el de Karasor, que es el capitán del equipo hoy en día, pero que ha tenido un bajón la temporada pasada y que este arranque de temporada tampoco está siendo por ahí el más brillante. Tenés el caso de Denis Sumdap también, que la temporada pasada bajó también bastante el nivel, tuvo buenos momentos, fue importante en ese tramo final, fue importante en lo que fue la consecución de esa DF Pokal, pero hoy por una lesión y porque le costó tener continuidad la temporada pasada, no es aquel Undap que brilló, por ejemplo, con esa dupla con Guirassy. Chris Führig es un futbolista totalmente distinto. En aquella temporada brilló, fue un factor desequilibrante en esa banda izquierda. Hoy es suplente y por momentos muestra un nivel bastante preocupante. Por eso, si vamos un poco a al nombre por nombre, vamos a ver que es un plantel que mantiene algunas piezas, pero que no todas están en el mismo nivel. Puede ser, sí, comparado por ahí el caso de Newell, el caso de Mittelstadt, el caso de Angelo Stiller, el caso, por ejemplo, de Leveling, que incluso es un jugador que ha mejorado mucho respecto a aquella temporada, que ya había sido importante, pero que, por ejemplo, esta temporada lo estamos viendo en un muy buen nivel, creo que su mejor nivel en su etapa dentro del Stuttgart, así que hay casos, pero si comparamos plantel con plantel, vamos a ver que, bueno, ya no es el mismo 11 que antes salía tan de memoria, ahora no lo es. Jones está todavía ¿no? como que reencontrando la mejor versión del equipo, apostando por piezas que le devuelvan ese fútbol al equipo y que puntualmente con lo que fue el partido del viernes pasado ante San Pauli,
vimos un poco eso. Volvimos a ver un poquito el Stuttgart de jóvenes en cuanto a esa salida, en cuanto a atraer al rival y a partir de ahí progresar dentro del campo, de cómo con ese juego interno, de extremos por momentos un poco más por dentro, caso de Living, el caso de Thiago Tomás, con el Canús como esa figura de número 10, que por ejemplo el otro día hizo un buen partido, marcó su primer gol, jugando con uno como Demirovic, que es muy diferente a Undap, que es muy diferente a Voltemade, que es un poco también diferente a Guirassy, más allá de que puedan tener alguna cuestión o alguna característica bastante parecida. Bueno, es un equipo que Jones todavía como que lo está tratando de que volvamos a ver aquel gran Stuttgart. Que por ahí va a ser difícil porque aquella campaña fue tremenda. Vimos un fútbol de altísimo vuelo por parte de su equipo. Pero bueno, en vez de también esta temporada hay piezas. Es cierto que lo he dicho, se han ido jugadores muy importantes. Pero hay piezas con las cuales se puede agarrar para, bueno, poder volver a formar una muy buena versión del Stuttgart. Por ejemplo, en este arranque de temporada hemos visto o hemos vuelto a ver que persisten problemas en defensa. Es algo que ya la temporada pasada viene de arrastre porque vimos que es un equipo al cual le cuesta por momentos defender el área, que es muy pasivo, que en traición por él le termina costando, que deja algunos agujeros. Entonces es algo en lo que Juanes tendrá que ir mejorando, lógicamente, tendrá que ir corrigiendo. Creo que por ahí uno de los puntos más negativos de su mercado, que ahora voy a hablar un poquito de eso, tiene que ver con el hecho de que no trajo ningún central, cuando yo creo que el plantel necesitaba sí o sí un central, porque hay muchos jugadores jóvenes, el caso de Helch, el caso de Aldakil, que además tiene muchos problemas físicos, el caso también de Lucas Yaquez, desde a Zagadou, que es de mucha experiencia, pero sabemos su constante tema con las lesiones. Y de por ahí central, que estés bien físicamente y que sea un central de experiencia, tenés a Jabot, que sí, para mí es el mejor central que tiene hoy el Stuttgart dentro del plantel. Pero por ahí le faltaba un socio o un compañero de un poco más de experiencia, más allá de que tengas un muy buen prospecto y un muy buen proyecto como es Finn Schelsk. Pero bueno, me parece que en la zona defensiva se podría haber hecho algo más. Porque digamos un poco a lo que es el mercado de pases, vamos a ver que el único defensor que ha fichado es Lorenz Assignon, lateral derecho francés, 25 años, que llegó por 12 millones proveniente del Reims, que llega un poco para competir por ese puesto por Wagnerman. El otro día fue titular ante San Pablo, hizo un buen partido. Bueno, yo creo que es una duda acá, hay que se le plantea a Juanes de quién va a ser titular esta temporada. Siguiendo después con nombres que han llegado en este mercado, que vamos a ver que ha gastado 50 millones, pero que ha vendido por 125. Voy a hablar un poco de eso. Llegó Bounani para ese extremo derecho por 15 millones proveniente del Niza, una apuesta interesante pensando lógicamente en presente y en futuro. Thiago Tomás que vuelve al club, muy buen fichaje que llega por 3 millones de Wolfsburgo. El caso de Asiño, el caso de Jovanovic que llega también una apuesta muy joven, 5 millones proveniente de la Estrella Roja. Chem Andrés que me está gustando mucho este arranque de temporada de él, que llega por 3 millones proveniente del Real Madrid, chico de 20 años. El caso de Noah Darwich, después está quitando proveniente en el Friburgo, se fue a Barcelona, bueno, ahora vuelve a Alemania, proveniente del Barça por 1 millón. Y el caso del Canús que llega a préstamo el último día de mercado o el anteúltimo, que llega a préstamo con una opción de compra. Que el otro día lo he dicho fue titular y ya está empezando a sumar buenos rendimientos. Las bajas, y acá es el problema, porque se fue Nick Voltemade, que la temporada pasada fue la gran figura del equipo. Fue ese jugador que ante la baja de Girassi, ante Undap que tuvo rendimientos muy irregulares, ante Demirovic que tuvo buenos momentos marcando goles, pero dentro del funcionamiento del equipo no aportaba tanto. Bueno, Voltemade fue siendo una gran explosión. Jugar que hace un año había llegado libre y que lo vende por 85 millones al Newcastle. Bueno, creo que habla mucho de lo que fue la explosión de Voltemade, de André, que a mí me gusta muchísimo, que lo hecho fue muy importante la temporada pasada, pero que ante esa suma, lógicamente, era una venta casi obligatoria, porque no se podía rechazar semejante oferta por un jugador que, repito, hace un año había llegado libre. Así que me pasa que es una venta que se tenía que hacer, pero el problema del Stuttgart fue que no trajo un reemplazo, porque si vamos a ver, no trajo ningún delantero. Se había hablado de este delantero coreano, que no me acuerdo muy el nombre, que actúa en el fútbol belga, que finalmente no pasó la revisión médica, así que el Stuttgart se quedó sin un delantero, un reemplazo para Voltemade, que es un poco algo que lastró lógicamente un poco su mercado. Después la baja de Enzo Melot, que se fue por 30 millones al fútbol árabe, una buena venta por un jugador que me parece que te había dado todo. Y que se quería ir, así que es una muy buena venta. Después el caso de Young, que se fue al Unión Berlín por 4 millones, cual la temporada estuvo a préstamo, se fue vendido. Brun Larsen, que para Jones contó poquito. Chase, que la temporada pasada jugó, bueno, en base a que se fue al Salzburgo para foguearse.
Raimund también se fue vendido, Seymour se fue a préstamo a segunda, Perea se fue libre, bueno, Touré y Rier que tuvieron a préstamo y bueno, finalmente no fueron comprados. Por eso, salvo por ahí la baja de Voltemade, que es la más sensible, junto a la de Milot, pero que es un poco más asimilable, por ahí, dicho, la baja de Voltemade es la más sensible y que fue casi la última semana de mercado y que no se trajo reemplazante. Por eso por ahí es lo más negativo que tuvo. Pero, volviendo a lo que decía antes, de cómo está haciendo el arranque de temporada de este Stuttgart, que como decía, antes de ir a lo que fue el mercado, que solamente fichó un solo defensor, que es Assignon, me parece que en defensa es un equipo que va a seguir dando ventajas, que va a seguir teniendo, por supuesto, algunos desajustes, producto de que me parece que le falta un poco más, lo he dicho en la saga central, me parece que falta un perfil un poco más contrastado, y que vamos a seguir viendo que también un poco la propuesta de Jones también tiene que ver con esto, de por lo menos una línea bastante adelantada, de dejar espacios, pero son, lo he dicho, riesgos que decide tomar él con su postura, con su estilo de juego y demás. Pero lo que sí tendrá que me parece que sí es muy mejorable porque hay calidad y hay cosas o hay material para hacerlo, es en la faceta más de ataque. El otro día antes de San Pablo, lo dicho, lo hemos visto un equipo que se jugó muy bien por dentro, que tuvo sociedades con Levelin, con Thiago Tomás, por supuesto con el Canús, un buen partido de Chema Andrés, con Angelo Stiller, con los laterales pasando bien por afuera, de Miroch, que es un delantero que por ahí es muy diferente a lo he dicho a Voltemade, es diferente a Unda, es diferente a Irasi. Es un delantero que, bueno, él estuvo la temporada pasada, se tuvo que acostumbrar a jugar con un 9 como él. Bueno, esta temporada tendrá que seguir acostumbrándose. Por lo pronto, el partido pasado fue, me parece, un muy buen partido del Bosnio, de sus mejores partidos con la camiseta de los suavos. Así que me parece que en ataque hay futbolistas, hay variantes, hay jugadores para, bueno, que volvamos a ver un poquito ese Stuttgart tan fluido de sociedades, de ritmo alto, de desborde, de juego interno, que tan bien vimos hace 2 temporadas atrás. En defensa, lo dicho, bueno, veremos con qué se puede arreglar, porque en la banda derecha tenés algo entre Wagnerman y Asiñón. En la defensa, sí, Shells, por ejemplo, y Jabot me parece que es la mejor dupla que puede formar hoy el Stuttgart, pero que sus alternativas ya se quedan un poquito cortas de nivel. Por izquierda, Metastasis un seguro de vida. Y el arco Newell es un arquero que a mí nunca me terminó de convencer, hasta hoy mismo no me termina todavía de cerrar del todo, pero que por lo menos está teniendo un buen arranque de temporada. El Stuttgart, que ya para redondar un poco con los resultados, en este arranque ya ha jugado 6 partidos, perdió su Supercopa ante el Bayern, partido que hablamos acá en el canal, lo analizamos y demás, que creo que fue un partido parejo, pero que los errores del Stuttgart lo penalizaron, porque el primer gol, recordemos, de Caen fue un fallo perdón, Lucas Yaquez, porque lo que fue el gol de Luis Díaz fue una jugada muy mal defendida por el equipo, que como digo, algo que le cuesta mucho y que lo hemos visto desde la temporada pasada es defender el área, sacar pelotas, hacerse fuerte, referenciar al atacante, se le complica mucho a este Stuttgart. Entonces es algo en lo que sobre todo esto tiene que hacer mucho hincapié, más allá también de esa pasividad que por momentos le vemos al equipo. Después recordando lo que fue estas primeras 4 fechas, en la cual en esa primera jornada termina poniendo ante la Unión Berlín, partido complicado, en un contexto de visitante, pero que también hemos visto cómo el equipo dio concesiones en defensa, después le gana 1-0 al Gladbach, pero también con alguna desconexión en defensa, que por suerte para el equipo Newell fue importante y evitó que el Gladbach marca un gol y por eso el equipo termina ganando. Lo hemos visto la fecha pasada, en la tercera, esa derrota 3-1 ante el Freiburg, equipo que no venía bien. El Stuttgart estaba ganando ese partido 1-0 y lo terminaron perdiendo 3-1. Está en un partido el que se le complicó, que hace un penal tan muy sonso sobre el final, no defendió bien. Por eso pensé que el Stuttgart de jóvenes esta temporada tiene que hacer mucho hincapié en recobrar esa frescura que tenía en ataque, que por nuestra temporada pasada, repito, producto sobre todo creo que del calendario tan cargado y de que había piezas de que no están en una buena versión, se le hizo complicado porque lo dicho le faltaba frescura a este equipo. Y en defensa tratar de corregir, tratar de por ahí tomar un poquito menos de riesgos, entendiendo que Jones los decide tomar, pero tomando un poquito menos, y que también afianzar una defensa, porque Middleton, lo he dicho, es un seguro, me parece que es un jugador que sigue en un nivel bárbaro desde aquella temporada, pero que la dupla, ya el Chabot se asiente rápidamente, que sea la titular, que tengan confianza por parte de Jones, y la duda en el lateral derecho, que tenés variantes, pero bueno, veremos a quién
se termina siendo dueño del arco. Pero me parece que es lo más prioritario, por lo menos para lo que va a ser todavía, lo que todavía, por supuesto, queda mucho temporada. También recordando lo que fue aquel partido por Pokal ante el Eintracht Braunschweig, que termina pasando por penales, un partido loquísimo, 4-4, también con un equipo de segunda que le hizo 4 goles. Bueno, también un poco hablando de esa fragilidad defensiva que tanto vengo insistiendo en este video. Bueno, es algo que, lo dicho, Juanes tendrá que, por supuesto, ir viendo cómo lo puede corregir. Pero pensando en lo que va a ser ya el partido del próximo jueves de Europa League, en lo que va a ser el debut del equipo ante el Celta, partido de condición de local, la gran pregunta es ¿para qué está este Stuttgart? Porque va a volver a jugar triple competencia. La temporada pasada le costó esto que no va a jugar Champions es un nivel menor, por supuesto, la Europa League. Es un torneo de muy buen nivel, pero claramente no es la Champions. Pero son otras 8 partidos en el calendario que se le agregan en cuanto a esta fase de liga. Sigue en vivo en la que es la Copa. Entonces habrá que ver cómo lo maneja. Pero es cierto que me parece que un objetivo, tanto en por ahí en Bundesliga, tiene que ser volver a terminar, volver a clasificar a una opción europea. Me parece que es un proyecto bien gestionado, tiene un grandísimo técnico como Juanes. Yo siempre he alabado lo que es él como técnico, de lo que ha sido su labor dentro del club. Me parece que es uno de los mejores técnicos jóvenes que hoy tiene la Bundesliga en sí. Así que me parece que es un proyecto que lógicamente necesita esto. La temporada pasada lo hizo muy bien con lo que fue el título sobre el final de la Pokal. Y esta temporada todavía necesita seguir dando pasos, seguir creciendo, seguir asentándose. Y para mí ese seguir asentándose significa terminar, no sé, dentro del top 7 y clasificar por lo menos a Europa League o a Conference. Pero volver a clasificar por 3 años consecutivos a una competición europea. Después la Pokal es una incertidumbre porque puede pasar cualquier cosa. La temporada pasada la ganó en Stuttgart cuando no sé si estaba por ahí tanto en los planes, pero la termina ganando de muy buena manera. Entonces, bueno, ¿por qué no en la Pokal volver a competir y llegar lo más lejos posible? Y en la Europa League, que es lo que más nos compete porque va a ser el próximo partido, lo que va a ser ya su debut, tiene que ver con hacer la gran pregunta de, bueno, ¿para qué está? ¿Para dónde está? ¿O para qué, a qué distancia puede llegar? ¿Cuál es el objetivo mínimo? Yo creo que viendo lo que es el plantel, viendo que todavía tiene futbolistas de muy buena calidad, lo mínimo es pasar esta fase de liga. Después veremos si dentro del top 8 o pasar dentro de los primeros 24 y avanzar directamente con lo que tiene que ver ya con los playoffs. Pero me parece que es un equipo que hacer la Europa League, que no es la Champions como decía antes, me parece que se puede soñar con mínimo octavos y yo iría un poquito más, yo iría cuartos, porque me creo este Stuttgart, creo que si corrige esto, creo que si en ataque recupera frescura, recupera niveles individuales y en defensa corrige un poco más, es un equipo que puede competir perfectamente. Sobre todo, Río, repito, en un contexto más Europa League, que creo que es un nivel que le calza mejor al Stuttgart respecto a lo que fue la Champions el año pasado. Por eso, me parece que es un objetivo tendría que ser ahí. Octavos o cuartos. Después, si cuanto más avance, por supuesto, será mucho mejor. Pero me parece que es un objetivo eh, que seguramente el club lo tenga bastante marcado. Y la otra gran pregunta es, bueno, la temporada pasada le costó jugar triple competencia. ¿Le va a pasar lo mismo esta temporada? Vamos a ver un poco lo que es el plantel, que rápidamente vemos que tiene las posiciones dobladas, que tiene todas, tiene variantes. Pero que es cierto que por ahí la rotación se le puede quedar otra vez bastante corta. Yo incluso sabiendo esto de Voltemade, de que no llega un reemplazante, ya me imagino que rápidamente el Stuttgart en verano, en el mercado de enero, va a traer un delantero mínimo y veremos si no trae algo más. Porque creo que al mercado le ha faltado, lo he dicho, el reemplazante de Voltemade, le ha faltado para mí un central y veremos si cómo se transcurre esta primera parte de la campaña, si necesita algún retoque más en alguna posición puntual. Vamos a lo que es este 4-3-1, que bueno, es el clásico ya de Jones, con Newell por supuesto en el arco, con Bedlow y con Schalke como sus alternativas más directas. Por derecha está Bagnoman y está Siñón, que es la gran duda hoy dentro del 11, con Stercho que pasa como alternativa, pero jugar que ya viene muy... que ya pasa como una tercera alternativa, y el caso es Stenzel, que está ya por una cuestión de... no sé, por su importancia dentro del vestuario, por así decirlo, un jugador de experiencia, pero que ya en términos futbolísticos no está para ser titular en este equipo. Por izquierda está Mittelstadt y como su alternativa Ramón Hendrix, que puede jugar tanto central como lateral. Jugar que a mí no me convence, pero bueno, no hay más alternativa para Mittelstadt, que obviamente es un jugador que por suerte para el Stuttgart nunca se termina lesionando, un jugador que siempre está bien físicamente, ojalá siga así.
La central con Schultz y Jabot me parece que es la mejor dupla que puede poner Jones en cancha, con Jaquez y Aldaquil como alternativas y Zagadou como central zurdo para hacer una alternativa directa a Jabot. Pero lo dicho, me parece que tiene una buena central titular, pero los suplentes te dejan dudas, porque Jaquez es un chico que ha tenido buenos partidos, pero también es un jugador todavía muy joven y al que le falta todavía crecer. Aldaquil y sus problemas físicos hacen imposible pensar que pueda tener mucha continuidad y Zagadou es más de lo mismo. Entonces, ahí lo dicho, faltó un central más para de calidad para, bueno, elevar justamente la misma del plantel. El doble 5 hoy es Cara sobre Stiller, pero el otro día, por ejemplo, Chema Andrés hizo un muy buen partido en San Pauli, me gustó mucho. eh, y es un jugador que cuando ha jugado esta temporada lo ha hecho bien, ha marcado ante Gladbach. Así que, bueno, es un jugador que yo creo que está tocando la puerta del 11. Yo no. Yo creo que Juanes, si lo ve bien, va a apostar por él. Me parece que si está bien, va a apostar por Chema Andrés y Stiller. Y Carasor, que fue muy importante aquella campaña, que es el capitán hoy en día, ha bajado también un poco el nivel. Entonces, bueno, veremos ahí. Pero bueno, por lo menos tiene 3 alternativas de buen nivel. Kate la puse también como otra alternativa, pero un jugador que llegó la temporada pasada, jugó muy poquito. Bueno, aparece como alternativa. Caso de Nartey, que aparece también como una alternativa. Ahí es donde digo que puede ir le falta un poquito más de calidad. Por los costados, Bounani por derecha, aunque el otro día jugó Thiago Tomás, es una buena alternativa, pero es un jugador que, bueno, veremos qué tal Bounani, que por ahora le hemos visto muy poquito porque es del Freiburg y no hemos podido tampoco ver mucho de él. Jovanovic, que es otro futbolista que llegó en este mercado, jovencito, que por ahora Jones lo va llevando de a poco. Y está Silas, que es un jugador que la temporada pasada, recordemos que tuvo a préstamo en Estrella Roja, que Jones nunca lo tuvo muy en consideración, siempre fue un futbolista que no terminó de encajar en su sistema, hoy está dentro del plantel, hoy está dentro del equipo. Pero bueno, veremos si es una alternativa o si es un jugador que en enero se termina yendo nuevamente. Por izquierda, Leveling está muy bien, Leveling está en un momento fantástico, lo he dicho, me parece que está en su mejor momento desde que está en el Stuttgart. Se lo está viendo muy bien, muy desequilibrante, con mucha potencia, cambio de ritmo, aceleración, también participando con varias asistencias. Está en un muy buen momento y Jones le encontró en su posición. A perfil cambiado por izquierda. Cuando Leveling por ahí es un jugador que siempre lo hemos visto más por derecha, tanto en el Greuther Fürth como en el Unión Berlín, como en el Stuttgart de anteriores. Bueno, ahora Jones lo está potenciando, eh, poniéndolo en ese extremo izquierdo y lo está haciendo muy bien. Con Thiago Tomás, que lo he dicho, puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda, puede jugar más de media punta. En algún partido, si tiene que jugar, lo puede hacer de 9. Un futbolista que a mí me gusta mucho, que siempre ha sido muy regular, pero la calidad está, la calidad la tiene y eso parece que está muy a la vista. Así es una buena alternativa que tiene ahí Jones. Caso Fury, que lo he dicho, fue uno de los jugadores que más ha bajado el nivel respecto a hace 2 temporadas, que tuvo su pico y que me parece que fue su pico. Claramente después le costó mucho volver a ese nivel. Hoy aparece como una segunda, tercera alternativa. Veremos si Jones lo puede recuperar para la causa. El caso de Justin Diel, que la temporada también pasada llegó proveniente de Colonia, jovencito, tuvo lesiones. Veremos qué tantos minutos le da a Jones esta temporada. De 10, se me hace que el Canus llegó para ocupar ese lugar, iba a ser titular. Con Unta, que empecé como alternativa por esta cuestión de la lesión. Veremos cuando vuelva, pero este arranque de temporada no ha sido por ahí el mejor. Perdón, estos partidos que jugó la temporada pasada, más allá que tuvo un buen cierre, la segunda parte de la campaña no fue la mejor. Veremos pues una alternativa para jugar tanto en la media punta como de número 9. El caso de Darwich, que por ahora no ha jugado, no ha tenido minutos. Me parece que Jones también lo va llevando muy, muy de a poquito, como el caso de Jovanovic. Y el caso del 9, que es Involtemade, que dio antes de Mirovic, con la variante de Unta, o lo he dicho, la de Thiago Tomás. Por eso es un plantel que pasa que tiene un buen 11, que es un equipo que tiene variantes de, o como se suele decir, es un plantel de 14, 15 futbolistas. Después el resto se te quedan un poquito cortos. El caso lo he hecho Narte, el caso Keitel, el caso por Aldaquil, el caso Stenzel, el caso Stergiu. Después tenés jugadores muy jóvenes como Darwich, como Diel, como Jovanovic, que por ahora Jones no los está sumando demasiado a la causa. Así que veremos. Es un plantel que lo he hecho, tiene me parece que un buen 11, un 11 potente y un par de buenas alternativas, pero para jugar triple competencia y por eso le queda un poquito corto. Por eso digo que no me sorprendería que el club en el mercado de enero se active, que vuelva al mercado, que traiga lo hecho un 9, un central y algo más. Porque me parece que si una temporada con este plantel se le puede hacer muy, pero muy larga. Así que tendrá que subsistir, por así decirlo. Tampoco lo quiero decir de mala manera.
hasta el próximo año, hasta lo que va a ser el mercado de enero y demás. Por eso veremos, la verdad que es un proyecto que a mí lo he dicho siempre, he destacado el proyecto de Jones. Me parece que el club hizo muy bien en apostar por él. Recordemos que el año pasado, la temporada pasada, este año terminó renovando, que después, que en un momento en el cual el equipo no estaba bien, estaba con dudas, bueno, finalmente después Jones termina consiguiendo este título de Copa. Lo termina teniendo nuevamente en Europa por segundo año consecutivo. Así que me parece que es un proyecto que tiene que seguir creciendo, se tiene que seguir asentando. Me parece que también, y ya para finalizar, el hecho de que Jones haya decidido renovar hace un par de meses es muy importante y habla mucho de lo que él piensa que tiene el Stuttgart, que es respaldo, que tiene confianza por parte de los directivos, que tiene confianza en lo que él puede hacer con este plantel y lógicamente confianza en lo que es el proyecto en sí. Por eso me hace muy importante que esta temporada se repita más o menos lo mismo. Terminar dentro del top 7, top 8 en la Bundesliga, ver hasta dónde puede llegar en la Pokal y en Europa League, bueno, cuanto más lejos llegue mejor, pero me parece que un objetivo claro tendría que ser terminar en octavos, cuartos como mínimo para este tour. Así que bueno, veremos lo que va a ser la temporada. Por ahora ha arrancado con 2 triunfos y 2 derrotas en lo que tiene que ver con la Bundesliga. Con aquella derrota ante el Bayern por la Pokal, pero perdón, por la Supercopa, pero con un partido también muy loco en esa primera ronda de la Pokal que le permitió avanzar a la siguiente instancia. Así que veremos. Así que ahora sí, no mucho más. Los invito a que, por supuesto, como siempre les digo, los invito a suscribir al canal, a que le den like si les gustó, que lo compartan, al resto de mis redes, en mi canal principal y demás. Los leo en comentarios con lo que piensan del Stuttgart respecto a lo que puede hacer esta temporada, pensando en contexto de Europa League, pensando en contexto Bundesliga, Copa y cualquier comentario referido que me quieran hacer es más que bienvenido. Así que no mucho más. Hasta aquí dejo el video y ahora sí me despido y les digo que nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.